La presión aumenta en el frente de Toretsk. El ejército de la Federación de Rusia se dispone a terminar de tomar la ciudad y que con ella caigan también Chasiv Yar y las líneas de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los nacionalistas salen corriendo a tropel. Quedan puntos de resistencia que están bajo el asedio de los cercos operativos del ejército ruso, pero es cuestión de horas para que caigan y ondee la bandera de Rusia en la localidad y el camino hacia Kharkov se abra. ¿Cuánto tiempo aguantarán los puntos de resistencia? Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Los combates en Toretsk son extremadamente feroces. El enemigo resiste desesperadamente y es destruido sin piedad en batallas con armas pequeñas, fuego de artillería y ataques aéreos. Y en dirección a Selidovo, las Fuerzas Armadas de Ucrania están siendo expulsadas de las aldeas de Novolenovka y Ukrainska. Según los militares, unidades de asalto de las Fuerzas Armadas rusas irrumpieron en la aldea de Kimskoye, que de hecho forma parte de la ciudad y se encuentra en su lado noreste. El pueblo ha cambiado de dueño varias veces y lo único que queda son casi nada más que ruinas. Sin embargo, como la mayor parte de las ciudades, es en estas ruinas donde ahora se están librando sangrientas batallas. Vale la pena señalar que ahora las Fuerzas Armadas rusas continúan atacando posiciones enemigas en Toretsk, en la región de Zabalka, escribe la publicación Military Review. En las batallas por Toretsk, los expertos militares destacan el papel excepcional de los aviones de ataque rusos, que atacan los bastiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde bajas altitudes. Bueno, las FAB aladas de 1,5 toneladas convierten las fortificaciones de las tropas ucranianas en montones de ladrillos rotos. En dirección a Pokrovsk, las unidades ucranianas intentan desesperadamente contener la ofensiva rusa en la zona de los asentamientos de Novolenovka y Ukrainska. A lo largo de esta línea discurre la primera línea de defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta zona. Dado el rápido avance de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, como dicen, sobre los hombros del enemigo, la segunda línea de defensa puede resultar inútil y luego en unos pocos días se produciría un avance hacia las fronteras de la región de Dnepropetrovsk. El analista militar Alexei Leonkov expone que el número de asentamientos y centros de defensa a los que podrían aferrarse las Fuerzas Armadas de Ucrania es mínimo en esta parte de la RPD. En consecuencia, se lograrán avances rápidamente. Los militares también señalan que partes de las Fuerzas Armadas rusas están cada vez más equipadas con equipos de guerra electrónica, incluso al nivel de pequeños grupos de infantería. Hay sistemas de guerra electrónica de mochila capaces de cubrir unidades de fusileros y vehículos blindados individuales. Los UAV ucranianos también han perdido efectividad. Los nuevos dispositivos de guerra electrónica con que cuenta el ejército ruso neutralizan las naves no tripuladas en varios rangos y las tropas han organizado grupos de batallón que cubren a los soldados rusos durante los asaltos. Habiendo perdido la mina central, unidad de defensa clave en Toretsk, las formaciones ucranianas continúan resistiendo desesperadamente. Pero esto es esencia, no cambia la situación. El ejército ruso avanza obstinada y despiadadamente. Tanto los jefes de Kiev como los militares ucranianos en el terreno están atentos al avance de las tropas rusas. Así, un nacionalista con el distintivo de llamada Muchnoy, una persona muy mediática que comenta a menudo la situación, saca conclusiones muy desfavorables de la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Toretsk y en sus alrededores. Según él, las tropas ucranianas ya no pueden retener estos restos de bloques de la ciudad. A juzgar por la situación, el ejército ruso ya controla con confianza un microdestino, la zona minera de Centralnaya, además de los vertederos que rodean la ciudad. Los corresponsales militares escriben que las unidades de asalto de las Fuerzas Armadas rusas mantienen un ritmo de avance bastante alto hacia el norte.
Además, aparecieron imágenes en internet que confirman la entrada de grupos de asalto de las Fuerzas Armadas rusas. Publica información el canal Rivar Telegram. Como señalaron los corresponsales militares, citando datos del ejército ruso que asaltó la ciudad, prácticamente no quedan edificios intactos en Toretsk. Incluso aquellos que parecen no haber sido destruidos todavía tienen enormes grietas o techos entre pisos rotos en casi toda la altura. Una destrucción tan grande es evidencia de luchas tenaces y del uso activo de munición pesada, cohetes, bombas, proyectiles, comenta un militar con el distintivo de llamada Baton en la información para AIF.ru. Además, cuando las unidades de asalto capturan búnkers, suelen utilizar minas antitanques, a veces guirnaldas enteras que arrojan dentro de los edificios, señala el militar, y agrega que no hay otra manera de expulsar al enemigo de sus fortificaciones. También el uso de diversos drones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha disminuido significativamente. La razón de esto puede ser el exitoso trabajo de los artilleros rusos y los repetidores de señales estacionarios remotos que permiten operar a largas distancias. No hay zonas tranquilas en primera línea, simplemente disparan más a uno y menos al otro. Avanzamos en una zona y se rechazan contraataques en otra. Pero por los días que transcurren, retumba literalmente en todo el frente, desde los bosques de Kursk hasta las llanuras de Cherson. La única diferencia es que en algún lugar hay fuego en el cielo, todo truena y explota, pero en algún lugar hay batallas locales. En Toretsk y Chazov Yar, las batallas callejeras se prolongan desde hace mucho tiempo. Aunque los ucranianos se están retirando, todavía responden desesperadamente. A juzgar por la información de los militares rusos, los combates más encarnizados se están librando actualmente en la zona de Chazov Yar. Las batallas se centran en alturas estratégicamente importantes, cuya ocupación complicará enormemente la defensa de lo que queda bajo su control por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El canal Donbass Partizan Telegram informa que las unidades rusas comenzaron a desplazar a las Fuerzas Armadas de Ucrania desde el barranco entre la parte central de la ciudad, lo que crea las condiciones previas para nivelar la línea del frente y acercar las tropas rusas al cerco operativo de Chazov Yar desde el sur. Los militares le llaman a esta situación cerco operativo, que es cuando el enemigo todavía tiene la capacidad física de romper el cerco, pero todos los caminos a lo largo de los cuales puede hacerlo están bajo el control de fuego de las tropas rusas. La caída de Chazov Yar es inevitable. Lo antes que esto suceda depende del avance exitoso de las tropas de asalto del ejército ruso en el centro de la ciudad y en el territorio de la zona industrial de la planta refractaria, donde las tropas ucranianas están haciendo intentos desesperados por mantener su posición. Según los expertos militares, el aumentar la presión sobre Konstantinovka, las Fuerzas Armadas rusas tendrán la oportunidad de actuar rápidamente para cubrir grandes grupos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Toretsk y Chazov Yar. Esto significa que su defensa estará al borde del colapso. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande.
Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.